Bien, ahora vamos a hablar de todo el tema de escalar el negocio, ¿no? Y hasta qué límites podemos escalarlo, cómo podemos realmente hacer que este negocio crezca, ¿no? Y hay mucha gente que va a tener aquí diferentes opiniones de qué quiere hacer con su negocio. Yo creo que esa es la primera parte, tener muy claro qué quieres hacer con esa empresa y qué quieres que te dé a ti. Por lo tanto, en esta clase vamos a hablar de las premisas previas que tienes que tener claro antes de escalar o hacia dónde llevar tu negocio, porque escalar a veces parece como que queremos hacerlo gigante y hay muchas veces que veremos que no hace falta, ¿no? Entonces, todo va a depender de tres fuerzas. Son tres fuerzas que me gusta mucho analizarlas porque ya verás que tienen mucho que ver entre sí y nos van a delimitar hasta qué punto queremos escalar o cómo queremos hacerlo. Al fin y al cabo, una cosa antes de hablar de estas tres fuerzas es que entendamos que una empresa se tiene que escalar una vez tienes claro el modelo de negocio. Si estás en una fase inicial y aún estás empezando, tu idea es muy innovadora, aún ni siquiera sabes cuáles son tus clientes ideales, cuánto están dispuestos a pagar, estás en esa fase inicial, hasta que realmente no entiendas muy bien cómo funciona tu modelo de negocio, las mecánicas, y que sea algo que veas que se va repitiendo, no escales, porque estarás escalando problemas, estarás escalando dificultades, estarás escalando algo que aún hay una incertidumbre demasiado grande. Entonces, estas tres fuerzas, vamos a analizarlas bien. Por un lado está los deseos del cliente. Por otro lado, tenemos nuestra propuesta de valor y la capacidad que tenemos de crearla, etc. Y luego, por último, tenemos nuestros objetivos financieros, personales, etc. ¿Vale? Nuestros objetivos. Fijaros que esto es muy fácil de entender. Tenemos por un lado los deseos del cliente, que esto básicamente es el mercado, ¿vale? ¿Cuánta gente está dispuesta a comprar o quiere comprar lo que estamos creando? Luego tenemos lo que estamos creando, nuestra capacidad de producirlo. No es lo mismo que estés, no sé, fabricando un coche que tardas en crearlo, has de hacer maquinaria y estás limitado por tu capacidad productiva, que estés creando un software, que eso es capaz de escalar todo lo que puedas. Y luego están nuestros objetivos, que para mí es de las partes más importantes, que es, ¿qué queremos de todo esto? ¿Queremos un negocio que nos pague un estilo de vida? ¿Queremos un negocio que nos dé libertad? ¿Queremos un negocio que nos dé plenitud? ¿Que realmente podamos conseguir algo enorme? ¿Queremos una empresa que deje legado? ¿Que sea una empresa familiar que luego lo hereden nuestros hijos? ¿Queremos una empresa de altísimo crecimiento? ¿Vale? Todo esto va a depender, estas tres fuerzas, de nuestra escalabilidad. Vamos a poner ejemplos. Imaginémonos que tú quieres como objetivo crear una empresa gigantesca, pero estás en un sector donde el mercado, los deseos del cliente, no son tan grandes. No hay tanto mercado. Por mucho que queramos crear una empresa gigante, si tenemos y estamos en un sector donde los deseos del cliente son pequeñitos, no vamos a poder escalar tan rápido. No vamos a poder escalar ni siquiera a tantas cifras como te imaginas. O por ejemplo, imagínate que los deseos del cliente sí que son altos y nuestros objetivos también son gigantes. Pero la forma en la que creamos nuestra propuesta de valor es muy intensa a nivel de producción. Entonces, quizá lo que pasará es que escalaremos y podemos escalar, pero será más lento el proceso, ¿vale? Fíjate que estas fuerzas todas se van empujando. Por ejemplo, también podría ser que tengamos un deseo del cliente que es altísimo, una propuesta de valor muy fácil de escalar, por ejemplo, el tema de formación online o software as a service o cualquier otro servicio, o por ejemplo un micro SaaS, pero nuestros objetivos financieros no es crear una empresa gigante con trabajadores, estrés, años de estar trabajando con gente, es una empresa que nos pague nuestro estilo de vida. Entonces tampoco tenemos por qué escalarla, ¿vale? Estas son las premisas que quiero que entiendas bases, porque de aquí va a depender qué vamos a hacer con nuestra empresa. Por ejemplo, hay otro ejemplo que me gustaría ya para acabar de que entendieses las fuerzas. Imagínate que el deseo del cliente es alto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que es la gente quiere gasolina para sus coches para poder moverse por la ciudad, ¿vale? Ese es un deseo alto. Nuestros objetivos financieros de escalar son también brutales, queremos ser una empresa gigante. Pero la propuesta de valor, vamos a decir que nosotros hemos puesto una gasolinera, ¿vale? ¿Esto es capaz de escalar muchísimo? Bueno, podrías abrir franquicias de gasolineras y crear algo relativamente grande. Pero en cambio no tiene nada que ver si hubiéramos, por ejemplo, en su día hubiéramos creado una refinería de la gasolina, que ahora mismo es muy difícil de construir porque hay muchas barreras de entrada, pero fíjate que no tiene nada que ver la propuesta de valor de una gasolinera con la refinería de gasolina. Obviamente la refinería de gasolina puede escalar muchísimo más porque es quien provee de gasolina a todas las gasolineras. ¿Entendemos las fuerzas?
hemos de saber muy bien dónde está cada una para alinearnos completamente con nuestros objetivos, los deseos del cliente y la propuesta de valor. Aparte de entender estas tres fuerzas, otra cosa que también tienes que entender muy bien antes de escalar es los distintos departamentos de tu empresa. Para cada empresa puede variar y ser un poco distinto, pero al final una empresa no deja de tener un sector de marketing, que es quien genera los clientes potenciales, otra parte que es de ventas, quien cierra esos clientes, otra parte que es la producción de lo que estés vendiendo. Si es un software, pues la gente que programa, si es algo más físico, son las fábricas, etc. Luego tienes que comprar esos materiales para poder crear eso, o los programadores que lo hagan. Las operaciones, que es dirigir a la gente y que todo esté en sincronía. Las finanzas, que básicamente estás viendo a ver cómo va la empresa, cogiendo deudas si hace falta, etc., ¿no? Para cada empresa esto puede ser distinto. Una empresa de software no va a ser igual que otra empresa de creación de tazas, ¿no? Son muy distintos para cada empresa, pero has de entender muy bien que para escalar los departamentos tienen que ir en sincronía. Es decir, si pones mucho más dinero en marketing y empiezan a venir muchos más leads, clientes potenciales, y no tienes un buen equipo de ventas para cerrar esos leads, estás escalando de manera irregular. Por lo tanto, una cosa que has de tener en cuenta, aparte de entender las tres fuerzas, también quiero que te centres mucho en que no hayan irregularidades a la hora de escalar, porque si metes mucho dinero en ciertos departamentos, se pueden ver descompensados. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, oye, marketing para escalar, más gente, más gente, más gente. Y luego de repente te das cuenta que a nivel de operaciones tu equipo es un caos. Es más, muchas startups sufren de esto. De repente están empezando a crecer, crecer, crecer y no han tenido una visión de crear una estructura con managers, con liderazgos, con una organización clara del personal, con una planificación. Se vuelven locos y dicen, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos yendo al garete si están entrando muchos leads y hay muchas ventas? No, porque tienes una desestructuración a nivel de personal que la gente no sabe qué está haciendo y hay muy poca eficiencia de cada persona. Por eso, más tarde ya verás que veremos cómo apoyarnos con consultores externos para poder llegar a escalar o para poder desbloquear el crecimiento. Porque a lo mejor tú sabes mucho de marketing o tienes muy buen personal de marketing, pero a nivel de operaciones o a nivel de estructura de equipo eres nefasto. Y necesitas que alguien venga con una expertise muy fuerte en ese sector para que te ayude a organizar y crear las infraestructuras para escalarlo regular todo. Porque hay mucha gente que cuando tú te vuelves muy bueno en algo, yo por ejemplo al principio era muy bueno con marketing de contenidos, ese era nuestro súper fuerte. No era tan bueno en ventas sí que teníamos conversión y tal, pero no teníamos equipo de ventas, de llamadas telefónicas, de WhatsApp, de cerrar al cliente. Entonces producíamos demasiados leads como para cerrarlos. Y también no éramos muy buenos en operaciones y en equipo y en gestión, vivíamos al día, entonces parecía que siempre nos estábamos ahogando, no teníamos unos procesos establecidos para cada uno de los departamentos, crecíamos de manera irregular y eso a veces es un problema, porque dices, oye, tenemos aquí una gallina, los huevos de oro, una super empresa, una super propuesta de valor, pero a nivel de equipo vamos fatal, no planificamos a más de un mes, cada mes estamos como improvisando, ¿no? A veces está la sensación de que todo está ahí creciendo, pero medio improvisas, no tienes un plan de 3 meses, de un año, no tienes ni siquiera la capacidad de crear reuniones específicas, eficientes, para que tu equipo se ponga en orden y tengáis un punto en común. Entonces, acuérdate, 3 fuerzas y crecimiento regular. Yo creo que esta es una primera apertura para empezar este módulo y hablar sobre este tipo de cosas, de escalar, etcétera, ¿no? Al final ya aquí estamos pasando con Silex a un apartado en el que ya vamos a afinar ciertas cosas y aquí ya la idea es que después de este módulo te conviertas o que tengas las nociones de ser un empresario de verdad, ¿vale? Hasta ahora ha sido más emprendimiento, marketing, ahora vamos a poner las bases de empresario, un poco más serio y viendo estructuras para que todo tenga sentido cuando crezcamos. Así que, continuamos.